Compañeros, profesora, el día de hoy pasaré a exponer acerca de una auditoría que se realizó a una cuenta de la empresa o la compañía limitada, la cual su nombre es Etatex. La cuenta que proseguiré a analizar es la cuenta de capital. Pero antes me gustaría mencionar o dar una pequeña definición con respecto a esta cuenta. El capital es el valor de los bienes que posee la empresa y las aportaciones que realizan los socios. Este capital social aportado por los socios puede ser monetario o no monetario. Ahora, a continuación, proseguiré a determinar los distintos riesgos que se pueden presentar en esta cuenta mediante una herramienta para el uso práctico de esta auditoría, la cual es el Balance Scorecard, el cual es una herramienta que permite agilizar este proceso de una manera más rápida y eficaz. Para ello, hemos determinado 5 potenciales errores, los cuales se pueden observar a continuación. Como en primera instancia hemos determinado un error o un riesgo relacionado a lo que es la estructura organizacional de la empresa. Hemos determinado que su estructura orgánica es relativamente escasa o ineficaz. Para ello hemos determinado que dentro de los componentes y subcomponentes de lo que viene a ser el comité de COSO, que tiene 5 principios o 5 componentes, de los cuales se dividen 17 principios, hemos determinado que como componente principal tenemos el ambiente de control. Como principios tenemos a los cuales se ha referido en este riesgo el principio 1, 2, 3 y 5, que son competentes al componente de ambiente de control. Como riesgo, como ya repito, hemos detectado que tiene una estructura orgánica ineficaz. Este es un riesgo administrativo, un error administrativo, por decirlo así. Como se puede observar en la descripción del riesgo, hemos evidenciado que la entidad no cuenta con una estructura orgánica adecuada para gestionar las labores que se desarrollan, entre ellas el manejo idóneo de la cuenta de patrimonio de capital, ya que al ser un componente tan relevante dentro de la institución, afecta no solamente a esta cuenta, sino a muchas otras cuentas. Como podemos observar, eh, dentro de los causantes, los principales que hemos determinado son los factores internos, destacando lo que son aspectos personales, o sea, del personal y procesos dentro de la compañía. Este hemos determinado que tiene una importancia de 10, una probabilidad de 3 y un impacto de 3 asimismo, lo cual nos da un riesgo inherente alto. Como controles dentro de los que se aplica en la compañía, se hace o se realiza el mantenimiento de una estructura orgánica lo suficiente para cubrir áreas internas. Para ello, este control que realizan dentro de la compañía no logra satisfacer y reducir el riesgo, por lo cual sigue siendo, como se puede observar, un riesgo residual bastante alto, con una priorización de 5 puntos, ya que es muy importante tomar en cuenta este tipo de riesgo. Como actividades en lo que es el plan de mitigación o tratamiento de los riesgos, hemos determinado que se debe reestructurar todo el sistema administrativo para la correcta implementación de los manuales y políticas dentro de la compañía. Una vez determinado esto, hemos considerado que no existen pruebas sustantivas o de detalle dentro de este aspecto y hemos considerado que existen pruebas de control o cumplimiento, las cuales hemos considerado que es adecuar y crear una estructura orgánica adecuada para el correcto desempeño de la entidad de acuerdo a la estructura orgánica de cumplimiento vigente en la ley. Y hemos determinado también que el tipo de muestreo aplicado a este riesgo es un muestreo estadístico, ya que se requiere la emisión de un juicio de un profesional. Como siguiente riesgo, hemos determinado la no existencia de la comparación de auxiliares contra la cuenta mayor correspondiente. Asimismo, como en el anterior riesgo, hemos determinado que es un componente del ambiente de control y abarca los principios 2 y 5. De igual manera, es un proceso administrativo el cual se incurre para este riesgo. Y como descripción del riesgo, hemos determinado que se pudo apreciar que en la entidad no hay una persona encargada de la revisión de las cuentas del capital, ya que esto se debería o se debería tener un personal adecuado para la realización de esta actividad.
También podemos observar que dentro de los causantes son, en primera instancia tenemos que es el personal y asimismo los procesos. Como un riesgo inherente, al no ser de tal trascendencia como el anterior, se ha determinado que es un riesgo inherente relativamente bajo. Los controles que aplica la empresa es que el contador realiza el proceso de revisión. Se ha llegado a concluir que es como lo realiza la empresa, base a la información que se nos ha brindado. Realizado este tipo de procesos o de controles dentro de la empresa, el riesgo residual sigue siendo bajo, pero no inexistente. Por lo que hemos dado una priorización de 3 puntos. En primera instancia tenemos las actividades, en la cual hemos hecho dentro del plan de mitigación y el tratamiento de los riesgos como actividad delegar a un funcionario para que haga la labor de la revisión de las cuentas de capital. Dentro de lo que son las pruebas sustantivas o de detalle no hemos determinado alguna, y en lo que son pruebas de control y cumplimiento hemos de implementar un análisis de personas para delegar a un funcionario la tarea de la revisión necesaria de las cuentas del capital. Hemos determinado que el tipo de muestreo para este riesgo es el muestreo estadístico, ya que se debe emitir un juicio profesional. Para el siguiente riesgo, hemos determinado que no existen procedimientos para la distribución de utilidades. Es un riesgo que compete dentro de lo que es el componente de ambiente de control y los principios 2, 3 y 5. Es un proceso administrativo y el detalle de tal riesgo es que los procedimientos para la distribución de utilidades no aparece por escrito, por lo que se presume la falta de procedimientos internos, ya que solo se puede evidenciar en la escritura como soporte de las especificaciones sobre la utilidad o la distribución de la utilidad. Como se puede observar que son causantes los factores internos del personal y los procesos dentro de la entidad. Hemos considerado que es un riesgo inherente moderado en base a la complejidad de tal riesgo. En controles que realiza la entidad, hemos determinado que la escritura es el soporte de las especificaciones sobre la distribución de las utilidades, y una vez realizados los controles que tiene la empresa, se ha llegado a un riesgo residual igualmente moderado, ya que no ha logrado desempeñar o salvaguardar tal riesgo. Entonces se considera una priorización de 3 puntos para tal riesgo. Dentro del plan de mitigación y el tratamiento de riesgos, hemos determinado que la actividad más óptima para cubrir este riesgo es la implantación de procesos internos por escrito para la correcta distribución del capital. Dentro de lo que son las pruebas sustantivas o de detalle, hemos determinado que se debe verificar los documentos institucionales con el fin de determinar la existencia de documentos donde se puede evidenciar procedimientos internos para la distribución de utilidades. Como pruebas de control y cumplimiento no hemos determinado alguna. Y como tipo de muestreo, hemos considerado que se debe realizar en base a un muestreo estadístico, ya que se debe emitir un juicio profesional. Para el siguiente riesgo, hemos determinado la no existencia de un libro de registro de los accionistas. Como se puede observar, hemos determinado que es un componente dentro del ambiente de control, el cual ocupa o prioriza los principios 2, 3 y 5. Este es un proceso administrativo y como detalle del riesgo, podemos decir que en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, LGSM, prevé que las sociedades deberán tener un registro de accionistas y este no es el caso de la entidad. Asimismo, es un problema interno de la organización, el cual cumple lo que es el problema del personal y de los procesos. Como riesgo inherente hemos considerado que es alto, ya que el riesgo como tal es de tal magnitud. Dentro de lo que compete a los controles, hemos determinado que los controles que la entidad realiza es el mantenimiento de un sistema de registro de acciones inadecuado. Una vez realizado este proceso de control que la empresa desempeña,
hemos considerado que el riesgo residual ya vendría a reducir un poco, convirtiéndose en un riesgo moderado, pero de igual manera le hemos dado una puntuación de 4 como prioridad. Para lo que son el plan de mitigación y el tratamiento de los riesgos, hemos considerado que la actividad idónea para salvaguardar este riesgo es la creación de un libro idóneo para el registro de los accionistas. Para lo que compete a pruebas sustantivas, determinamos que debemos determinar el destino del registro de los accionistas y sus respectivos detalles dentro de la documentación institucional. Como una prueba de control de cumplimiento no hemos determinado alguna. Y lo competente al tipo de muestreo, hemos determinado que se utilizará un muestreo estadístico, ya que se debe emitir un juicio profesional. Y finalmente, el último riesgo que hemos determinado en base a esta cuenta de capital es la mala ejecución presupuestaria. Es un riesgo que compete a los componentes de ambiente de control, de los cuales se caracteriza o se prioriza los principios 2, 3 y 5. Se puede observar que este es un proceso tanto administrativo como un proceso financiero. Para lo que es el detalle del riesgo, hemos determinado que para un correcto funcionamiento de la entidad se debe planificar un presupuesto estimado utilizando hechos históricos dentro de la entidad y prever riesgos que puedan presentarse. Como factores internos hemos determinado que son tanto personales como de procesos dentro de la entidad. Para el riesgo inherente de este potencial riesgo, hemos determinado que es un riesgo alto por la incidencia de este riesgo en las utilidades y el proceso contable de la compañía. Las pruebas de controles que realiza la compañía para este riesgo son la elaboración de un plan presupuestario ineficiente, de lo cual no tiene ningún riesgo o ninguna disminución en el riesgo residual, y por eso es que se determina que sigue siendo alto, y por ello le hemos dado una priorización de 5 puntos. En lo que compete al plan de mitigación, en las actividades que nosotros consideramos que son adecuadas para salvaguardar este riesgo, es el desarrollar un plan presupuestario idóneo y ejecutado a las necesidades de la entidad. Para lo que compete a las pruebas sustantivas o de detalle, hemos de determinar la manera de la mala ejecución presupuestaria y conseguir los registros de antiguos años para verificar la realización del presupuesto y corroborar su relación con la actual. Dentro de lo que son pruebas de control y cumplimiento no hemos detectado alguna. Y para lo que son tipos de muestreo, hemos tomado en cuenta que se debe realizar un muestreo aleatorio, ya que se requiere determinar el importe presupuestario de años anteriores de manera aleatoria para corroborar el tiempo en el cual lleva presente dicha mala ejecución presupuestaria. Y esos serían todos los errores que sean los errores o los riesgos que se han detectado en base a esta cuenta, usando la información que se proveó. Y eso sería todo. Muchas gracias.